Sí, este año dijimos vamos a llevar la yerba mate, así que fue la protagonista. Trajimos sí algunos elementos del Museo de la Yerba Mate, algunas latas antiguas, algunos paquetes para ver un poquito la evolución en el tiempo del packaging, de los envases de la yerba mate. Y después, bueno, decidimos organizar una cata para que la gente pudiera conocer las distintas variedades. También charlamos de la historia, la producción, y de cómo aprovechar los 5 sentidos para poder a valorar el sabor final de la yerba mate, ¿no? Como lo tenemos como un elemento cotidiano, por ahí lo preparamos a veces desprolijo al mate, ¿no? A veces no le brindamos el cuidado necesario. Sí, pero nosotros igual siempre partimos de lo que la gente aporta, vamos construyendo con ellos el cómo y por ahí mejoramos. Hay tips que ayudan a mejorar, pero en general se respeta la forma que tiene cada uno de prepararlo. Así que lo hicimos con la gente también esto y pudimos armar 6 variedades de mate, viendo un poquito el procedimiento para armar bien la cebadura y después eligiendo las variedades que habíamos traído. Las variedades, Fernando, ¿cómo se eligen? Digo, uno conoce algo de vinos o de cervezas y dice, bueno, vamos por este estilo, pero ¿qué tipo de variedad de yerba hay? Bueno, en realidad yerba hay una sola. La Ilex paraguariensis es una sola y bueno, surgen después de acuerdo al tipo de secanza y también se puede pensar de acuerdo al tipo de zona de donde proviene la yerba, ¿no? Nosotros sabemos, siempre hablamos de Misiones o de Corrientes, pero si vamos bajando, desde el norte de Misiones, con las yerbas más intensas, hacia el sur van siendo suelos más nuevos y yerbas más suaves, hasta que llegamos a Corrientes, que son las yerbas que le dicen como para los principiantes, ¿no? Y después por el tipo de secanza, que tenemos las yerbas tipo tradicionales, que es una secanza con el típico sabor a la yerba que conocemos que comúnmente en el mercado, y otras, por ejemplo, como la yerba tipo barbacoa, que son un poco más intensas, con más sabor, que son las que se hacen con ahumadas. Así que bueno, ahí para todos los gustos, ¿no? Y también pasando por las yerbas compuestas, por las yerbas saborizadas. Mirá, el mate da para todos los gustos, como te decía recién. Están permitidas. El mate tradicional, en lo que se dice la palabra mate, es el mate, el cimarrón, el mate amargo. Pero hay gente que gusta de los mates con stevia, de los mates con gusto a naranja, con gusto a arándano, que se está usando mucho. Y todas las hierbas compuestas con la variedad de hierbas serranas y del litoral que se conocen, ¿no? Se ha estado llegando mucho al mercado lo que son las hierbas saborizadas con esencias, e inclusive hay mucha química también en las hierbas. Llegó una forma de darle sabor a las hierbas que tiene que ver mucho con la farmacéutica, que son los microgránulos inclusive que se usan, y eso hace una hierba muy particular también, siempre sobre la base de la hierba tradicional, ¿no? Así que está todo permitido, sin querer. En cuanto a la producción de yerba, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Hay mercado? ¿Llega buena yerba a la góndola o la buena se exporta como en otros productos? Y en general la que se exporta es la selección especial, que es la que tiene un estacionamiento de 24 meses y hasta más. Nosotros en general trabajamos con pequeñas cooperativas, más familiares o reunión de varios productores, y por ahí son yerbas que no son muy conocidas, pero que tienen por ahí ese respeto a los tiempos, ¿no? Y es mucho más artesanal. Para nosotros es personal, el gusto es diferente, porque por ahí las grandes empresas el estacionamiento lo van acortando. Antiguamente los tiempos eran, hasta 2 años, hasta 1 año, 6 meses, y en forma artificial se va regulando la temperatura, la humedad, y se saca antes. Quizás no es lo mismo, el sabor es diferente. Algo pasa con los paquetes, ¿no? Que antes era, no sé, arpillera y ahora son mucha variedad. Sí, en general, de hecho trajimos en la muestra lienzo, arpillera, todos los que vienen, los antiguos de 1 capa, 2 capas, trilaminados. Vienen paquetes así cada vez más laminados para evitar que los agentes externos invadan el producto, porque es de captar todos los aromas del entorno. Así que hay variedad, hay con cierre zipper, como que hay cosas más novedosas. Trajimos algunos muy antiguos de vidrio, de lata, con forma de barrilitos, o sea, hay mucha variedad de envases.
Bueno, más allá del mate, ¿no? Que después está de cómo lo cebamos, ¿no? En qué lo cebamos, la temperatura del agua. Claro. Y sí, bueno, esa es otra de las cosas que cuando vos dijiste recién que lo cebamos muy rápido, ¿no? Muchas de esos charlamos hoy con la gente, ¿no? Eso de cómo ponemos la bombilla, en qué momento ponemos la bombilla, o directamente llenamos el mate con la bombilla adentro. Y uno dice, no, esta yerba tiene mucho polvo, claro. Te tragás todo el polvo cuando dejas la bombilla ahí. Y son ese tipo de cosas que uno va aprendiendo con el tiempo y en las diversas charlas que vamos dando, ¿no? Y ahí las caras de sorpresa, así, yo me pasaba esto, lo hacía así, y ahí se descubre realmente el porqué de cada cosa. ¿Por qué colocar la yerba de esta forma? ¿Por qué zarandearla un poquito? ¿Para qué pasa con los palos? ¿Qué pasa con el polvillo? Y bueno, y después cómo te adaptás a cada mate, pero si ya al menos sabés manejarte con eso, el envase, viste, ya es otro cantar, ¿no? Bueno, y después el agua, ¿no? Que muchas veces viene un poco clorada cuando la tomamos de canilla, ¿no? El mate de la mañana suele ser complicado si no tenemos un purificador o algo, ¿no? Sí, y lo ideal sería uno que tuviera la botellita de agua mineral, como quien dice, para que no tuviera gusto a otra cosa y no se lo transmitiera al mate. Pero en cada lugar hay veces que hasta el agua mineral tiene un cierto sabor a sal. Nos pasa a nosotros que en la zona de la costa siempre hasta el agua mineral es un poco más salobre. Y eso se siente, se ve en la duración del mate, en la espuma, en el color que adquiere la yerba. Bueno, felicitaciones porque están difundiendo algo que ojalá no se pierda nunca, más allá que es cotidiano, como decíamos, pero que tiene esta vez nuestra bebida. Sí, infusión nacional, así que bueno, más vale que la llevamos y difundimos por todos lados. Y yo siempre digo rescatar esto del mate. El mate nos permite encontrarnos, nos permite reunirnos, todavía nos permite mantenernos, mirarnos y mantener un lenguaje, ¿no? Nos permite armar la rueda con el otro, y eso es lo más valioso que tiene. Y con uno mismo también, ¿no? A veces pensar un poco con un mate. El encuentro, permite el encuentro, sea con uno o con nosotros, ¿no? Así. ¿Dónde los visitamos en Reta? ¿Damos la dirección? Sí. Bueno, en Reta, desde el verano, ya está inaugurado el Museo de la Yerba Mate, Reta. Esto pertenece a la ruta de la yerba mate, marca país también, así que bueno, los esperamos. Es un lugar muy nuevito, pero tiene la colección de casi 40 años de haber ido juntando etiquetas de yerba mate, y bueno, está para que la gente venga, entrada libre y gratuita, y calle 44, entre 43 y 47 del Balneario Reta.